¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Doctor News, donde llevamos las noticias médicas más relevantes. Y vámonos, porque hay muchísimas noticias. La carencia del equipo de protección contra el coronavirus ha sido por el mal uso de los médicos. Esto dice la Secretaría de Salud. Creo que es un muy mal mensaje ahora que está la pandemia del coronavirus en México, que es cuando más tiene que estar unida la comunidad médica. Este tipo de anuncios creo que no favorecen la integración del médico con las autoridades. La Secretaría de Salud afirma que existen médicos que no necesitan equipos de protección contra el coronavirus, pero los están utilizando, lo que ha provocado un desabasto nacional. O sea, el médico que no lo requiere se lo quita al médico que sí lo requiere. Según la Secretaría de Salud, para el médico que esté en el primer contacto o en el primer filtro cuando llega un paciente con posible coronavirus, ese doctor o esa enfermera no lo requiere. Lo requiere quien va a tomar una muestra o quien va a intubar a un paciente, porque ese sí le pueden, digamos que caer las gotitas de aerosol. Entonces, imagínense con este criterio de que los pacientes que llegan al primer contacto o a los primeros filtros, el personal de salud no requiere este tipo de cubrebocas en el 95, por lo tanto lo están mal utilizando y esa es la respuesta por qué hay desabasto. Bueno, ¿te gustó la playera de López-Gatell? Cómprala en esta página y ¡pum! La marca Lacoste aprovecha perfectamente con un news hacking, que así se le llama para que los médicos aprendamos. Este news hacking así se llama, colgarte de la tendencia. Imagínate que tú como médico en tu consulta, no sé, yo que aplico Botox, bueno, en una aplicación de Botox te regalo papel higiénico y me cuelgo de la tendencia del papel higiénico. Esto es muy importante, que todas las marcas o todas las personas que vendamos algo aprendamos de esto. Aquí Lacoste lo aprovechó muy bien. Inclusive en su página de aterrizaje, en su web, como lo muestro aquí en la imagen del lado aquí, del lado derecho, la primera foto que te sale es para comprar precisamente la misma camiseta que utilizó López-Gatell. La cuarentena en México terminará hasta julio. Y lo digo en son de pregunta porque la firma consultora, que es muy importante, la Boston Consulting Group, esta firma de consultoría o que investiga cuestiones que van a pasar de manera estadística, dice que hasta julio es cuando México se pudiera ver en una recuperación del coronavirus. El Consejo de Salubridad aquí en México lo que dice es que el 30 de abril... hasta el 30 de abril llevan su campaña de sana distancia y entonces ahí se verá qué se hace. La realidad es que es muy seguro que pasemos a la fase 3 e inclusive que esto siga empeorando después de la fase 3. El 30 de abril seguramente no vamos a estar mejor, por lo tanto tenemos que ser muy prudentes con nuestros gastos. Denuncia del personal de salud. Esto en España se ha vivido mucho, que ya el gobierno, las autoridades presionan a los médicos españoles y a las enfermeras españolas para que no divulguen información que pasa dentro de los hospitales. Así es que no pueden ni siquiera denunciar que no tienen material para trabajar o que no tienen estos cubrebocas que se requieren. Entonces imagínense cómo ha pasado en China, en Japón y en Corea del Sur, ahora está pasando en España. Digo, yo espero que en el futuro no pase en México, porque limitar la libertad de expresión del personal de salud, pues creo que es algo bastante grave. El plan telefónico coronavirus, así le llamaron las telefónicas. Un aplauso a las telefónicas que se unen a esta contingencia. Y este plan es una estrategia que se da para las personas que están en prepago y les dan hasta 100 llamadas y 150 mensajes de saldo a quienes lo requieran. Esto es totalmente gratuito. ¿Y cómo lo activas? Bueno, en Telcel tendrás que mandar un mensaje con la palabra contigo al 5050 y ahí les pongo cómo se puede activar en Movistar y cómo se puede activar en AT&T. Ponle pausa a este video y activa tu plan en prepago, por decirlo así, para que obtengas ese beneficio totalmente gratis. Felicidades a las telefónicas que se están uniendo contra el plan del coronavirus. Los empresarios también se unen para crear un plan y enfrentar al coronavirus, pero sin el gobierno. O sea, excluyeron al gobierno porque obviamente el gobierno los excluyó a ellos. El jefe del Consejo Coordinador Empresarial explicó que tuvieron una comida o una junta con López Obrador, y López Obrador literalmente le cerró las puertas a todas las propuestas que se habían hecho por el Consejo Coordinador Empresarial, cómo hacer un plan estratégico para recuperar el país en los siguientes 3 meses y cómo vivir o cómo combatir esta contingencia generando empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Le presentaron un manual completo de
cómo hacerlo de manera empresarial, lo cual López Obrador lo rechazó y ahora están haciendo su propio plan para enfrentar esta contingencia. La Asociación de Bancos de México ya se sumó a este plan y obviamente el Consejo Coordinador Empresarial está invitando a lo que son Canaco, Coparmex, Canacintra, en fin, a todas las cámaras de comercio para que se unen a este proyecto, hacer a un lado el gobierno y ellos tomar las riendas de cómo recuperar la cuestión económica del país. Aplauso por los emprendedores y los empresarios que están en esta lucha, ¿no?, para salir adelante. La Secretaría de Salud continúa en búsqueda para contratar médicos y enfermeras. Desde el pasado 20 de abril ya están contratando, ya está la convocatoria en el internet, la puedes buscar y te puedes apuntar ahí mismo y obviamente ellos te contactan de regreso. Al menos se necesitan 6,600 médicos y 12,300 enfermeras. Obviamente ahorita hay muchos apoyos por contratar a médicos y enfermeras por el tema del coronavirus. Pero pues bueno, ahí el arma de dos filos. Por un lado, el gobierno quiere contratar muchos médicos y enfermeras y por otro lado seguimos viendo quejas muy fuertes de los médicos y las enfermeras que no tienen el material para trabajar y por otro lado seguimos viendo la autoridad acusando a los médicos que los utilizan mal y no lo utilizan de manera adecuada y no se los dejan a los que verdaderamente lo necesitan. En otra noticia local, da positivo el epidemiólogo, el titular del Hospital General, o sea, el jefe de epidemiología dio positivo al COVID-19. Esta persona que dio positivo, déjenme decirles que es un súper epidemiólogo, o sea, es de lo más reconocido en el país. Y pues es una tristeza que obviamente ahorita va a tener que estar totalmente aislado porque el Hospital General sí depende mucho del tema de los epidemiólogos, de los infectólogos, de los médicos en medicina interna, porque son los que van a combatir más este tipo de enfermedades. Entonces, triste la noticia del epidemiólogo, ojalá y se recupere pronto. Y bueno, decirles que en el Hospital General oficialmente reportados tenemos 3 pacientes de COVID-19 y 21 pacientes con neumonías atípicas, que todo el mundo sabemos que de estos 21 la gran mayoría van a dar positivo para COVID-19. Aparentemente, según el gobierno federal, las pruebas tardan 24 horas, pero aquí en Baja California, estos 21 de neumonía típica, pues ya tardó más de 24 horas el muestreo y el resultado de ver si tienen COVID-19 o no. En Baja California tenemos 150 casos sospechosos, 160 ya confirmados, 12 muertos, 8 en Tijuana y 4 en Mexicali. Esto pues obviamente se ve que va para arriba totalmente. Importante, de los 160 casos confirmados, que aquí les pongo en medio, 8 casos son positivos del personal de salud. Esto quiere decir que ya el 5% de todos los infectados en Baja California es del personal de salud. Por lo tanto, va para arriba la tasa de médicos y enfermeras contagiados. Recuerden, países como España, como Francia, como Italia, no se diga, traían tasas de arriba del 25-30% de contagios en sus médicos. Entonces, imagínense un país, por ejemplo, como Italia, que tenía más o menos 1,800, 1,900 entre médicos y enfermeras y alrededor de 400 a 600 personas se tuvieron que incapacitar por esta enfermedad. Entonces, obviamente se va mermando la capacidad de poder proveer salud cuando los médicos se incapacitan porque obviamente también se enferman. Ya dije 21 casos hospitalizados en el estado por el tema del coronavirus. El regreso de las actividades en México iniciará a finales de abril. Esto es lo que dice la Secretaría de Salud. Claro que obviamente ahorita López-Gatell ya está comunicando que es muy dinámico y varía varias veces al día y lo están analizando. Obviamente el país no se va a recuperar para el 30 de abril. Tenemos que estar preparados, tenemos que ser muy prudentes con nuestros gastos para estar preparados para todo abril, para mayo e inclusive para junio, como decía la consultora de Boston. El personal de salud podrá acceder a viajes y comida gratis a través del programa de Didi Hero. Híjole, de verdad, gracias con todo a Didi por donar 42 millones de pesos en cupones de viajes. Sépanse, médicos, enfermeras y cualquier persona que trabaje en el sector salud, Didi va a dar
cupones de 75 pesos, creo que 2 a la semana de 75 pesos para viajes y 3 a la semana de 95 pesos cada uno para comida. Esto no es nada más para médicos o enfermeras, aparentemente también el personal administrativo, personal de limpieza, etcétera, etcétera, también podrán acceder a estos beneficios. Un aplauso para las empresas como Telefónicas y ahora Didi que se está sumando. Esperamos que Uber también se sume, por supuesto, y vamos a ver cómo más empresas se van a empezar a sumar y a sumar y a sumar a esta contingencia. Aumentan a 120 casos los problemas o los pacientes que tienen sarampión. Esto es triste porque no le estamos haciendo, entre comillas, caso en las noticias, aunque las autoridades aparentemente sí están llevando cercos sanitarios, pero es muy importante, obviamente, enfocarnos en el coronavirus, pero también sin perder de vista la delincuencia, sin perder de vista otras enfermedades como el sarampión y algunos otros tres casos muy importantes que andan ahí en el país que tenemos que estarlos viendo de reojo y obviamente estarlos vigilando porque luego estos pacientes obviamente no tienen los apoyos que se requieren, ¿no? Si los dejamos de ver. La persona más pequeña de estas personas que tienen sarampión es una niña de 4 meses. Y el más grande es un señor de 68 años. Entonces, como pueden ver, no respeta género, no respeta edad, no respeta nada tampoco el virus del sarampión. Y ya hay un caso en Campeche. Médicos y enfermeras son discriminados, así lo dijo la CONAPRED, que este es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y ya hay médicos poniendo su denuncia, porque imagínense que tú como médico vas a una farmacia o vas a comprar tu comida en un mercado y literalmente verbalmente te agreden para que tomes distancia porque obviamente piensan que tú estás contagiado o eres una persona de alto riesgo y los vas a contagiar. Entonces ya la CONAPRED se pronunció específicamente para que la población le baje un poquito en contra del acoso que estaban sufriendo los médicos por el tema de la discriminación. El IMSS actualiza sus cifras y ya dice que tiene 4 médicos muertos en todo México. Esto es terrible, 4 muertes ya dentro del IMSS. Y ya son 39 los positivos en el área de la salud, únicamente en el IMSS a nivel nacional. Terrible la noticia. Nueva fecha para la Expo 2020, la Expo Med, que a muchos médicos vamos porque en esta Expo es una gran Expo business to business. Allí encuentras muchísimos equipos de imagenología, de infraestructura médica. Si tú eres un médico y tienes un consultorio, una clínica, un hospital, ve a esta Expo porque está increíble. En este año se pospuso y la nueva fecha que dieron es del 14 al 16 de octubre del 2020 y esta es llevada en el Centro City Banamex, que ahorita creo que lo están utilizando para cuestiones del coronavirus. Los ventiladores para tratar el tema del COVID-19, la COFEPRIS lanzó un reglamento nuevo, digamos, que va a durar mientras dure esta contingencia, para publicar nuevas reglas sobre la adquisición, fabricación, importación, exportación de los ventiladores. Si alguien quiere, escríbame por mensaje privado y con gusto se los mandamos porque es un documento como de 11 hojas. Si tú te dedicas a importar o exportar, esto te conviene porque te van a dar muchísimas facilidades. Pacientes con síntomas de COVID-19 en Oaxaca escupen a un médico porque no lo atienden rápido. O sea, es un funcionario público de Oaxaca que llega con ciertos síntomas de coronavirus, pide ser atendido. Obviamente hay muchísima gente en el hospital, se le pide que espere, se desespera este paciente y obviamente empieza a escupir a médicos y enfermeras. Esto es terrible porque se tuvo que cerrar la sala de espera, cerrar la sala de urgencias, incapacitar a todos los médicos o meterlos en cuarentena mientras se investiga si realmente fueron contagiados o no. Al funcionario ya lo destituyeron. En fin, o sea, perdemos creo un poco la cabeza y más con personas que a veces creen que tienen mucha autoridad y abusan de ello, ¿no? Obviamente esta persona ya está denunciada en la fiscalía. Se están tomando las medidas para ver si los pacientes que estuvieron ahí presenciando ese hecho no fueron también contagiados. Bueno, esto es un relajo y esperamos que estas noticias no se vuelvan comunes, obviamente, en esta pandemia. Hace unos días, 1 o 2 días, AMLO dice, México es el segundo país con menor índice de coronavirus.
Palabras textuales. Hasta ahora, México ocupa el segundo lugar con menos afectados. Esto lo dice por la gráfica de millón de habitantes, o sea, México tiene aproximadamente 16, 18 personas infectadas por cada millón de habitantes. Entonces, con estas gráficas que vamos a ver ahorita, porque esta noticia la analizamos, lo que el presidente dice es que México es el segundo lugar con menos infectados, obviamente per cápita. Cuando nos vamos a la fuente de la página de World of Numbers, que es una página que ve al mundo pero en números, puse una tabla que puse el país y la tasa de contagios por cada millón de habitantes. Entonces aquí vemos a México, que tiene 18 contagiados positivos ya con COVID-19 por cada millón de habitantes. Y me fui a ver nada más los países de América Latina, porque hay muchísimos otros países, o sea, hay como 120 países que tienen menos incidencia que nosotros los mexicanos, pero me fui a ver nada más los países latinoamericanos que tienen menos incidencia. Por ejemplo, Nicaragua tiene 0.9, Guatemala tiene 4, Salvador tiene 12 por cada millón de habitantes, Bolivia tiene 17 por cada millón de habitantes, Paraguay 16 por cada millón de habitantes. Entonces es evidente que si México tiene 18, hay muchos otros países que tienen menos incidencia. Entonces yo no sé de dónde saca el presidente esta noticia de que somos el segundo país con menos coronavirus. La UNAM retira a sus médicos internos de pregrado de los hospitales públicos para protegerlos del coronavirus. Aplausos para la UNAM, porque los médicos internos de pregrado, aunque se les llame así, no son médicos, realmente siguen siendo estudiantes, por eso se le llama interno de pregrado, o sea, todavía no tienen el grado de médicos. Es una situación ahí medio semántica, medio confusa, pero la realidad es que los médicos internos no están preparados para este tipo de colapso de medicina. O sea, es una zona de riesgo el área de urgencias y el área de medicina interna en los hospitales. Y obviamente ahí es a donde se van a mandar los internos. No tendría ningún sentido, porque nada más aumentaríamos la tasa de contagio de este tipo de personas. Entonces, la UNAM retiró de todas las áreas de salud a sus médicos internos de pregrado y obviamente reiteró que la salud es primero, por lo que fueron retirados de todos los hospitales. Obviamente a muchos hospitales no vieron con buenos ojos esta noticia, pero realmente creo que la UNAM está actuando de manera correcta. Les recuerdo que los médicos internos de pregrado son médicos que apenas están haciendo un año de servicio dentro de los hospitales, y después es el servicio social. Esto lo aclaro porque hay médicos en formación y aquí hay ciertas asambleas, ciertas asociaciones, ciertos colegios. Y por ejemplo, la Asamblea Nacional de Médicos y Residentes, en conjunto con la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, hicieron un cuestionario a 4,670 médicos internos de pregrado, médicos pasantes de servicio social y médicos residentes, tanto de diferentes años, del R1 hasta el R4, dependiendo de la especialidad. Y es muy interesante cómo al llenar estos cuestionarios se dan cuenta que el 69% de los médicos les cambiaron, digamos, de trabajo y fueron asignados a áreas críticas para la atención de coronavirus. Esto no checa con lo que dice López-Gatell, que hay muchos médicos que trabajan pero que no requieren el cubrebocas porque no están asignados a estas áreas. Cuando se les hacen las encuestas a estos médicos dicen que sí están asignados a estas áreas. Por otro lado, el 95% no tiene material de protección personal. O sea, el 95% de los médicos se dice no tener el equipo de protección personal. Esto es gravísimo porque estos son médicos que no están sindicalizados, son médicos que se les considera estudiantes, son médicos que obviamente están ahí en el escalafón más bajo del gremio médico, y entonces todo el escalafón médico les da órdenes y bueno, pasan unas cosas hermosas dentro de los hospitales. El coronavirus en Bulgaria: los diputados donan sus salarios al sector salud. Esto el Parlamento búlgaro lo anunció, que ha decidido extender el estado de emergencias hasta el 13 de mayo. Por lo tanto, hasta el 13 de mayo todos los diputados búlgaros no van a cobrar su sueldo, y ese dinero que se recaude, que son creo que 750,000 euros, se va a destinar para todo lo que es sanidad. Un aplauso por los diputados búlgaros, y espero que los diputados y senadores mexicanos adopten la misma acción.
El uso de cubrebocas para todos, esto es un debate, hay múltiples opiniones. En China, Japón y Corea, por ejemplo, es obligatorio. Hace 2 o 3 días en Perú se decretó que también era obligatorio que si tú sales a la calle te pongas el cubrebocas. Sin embargo, en Francia y en México depende de los estados. Hay algunos estados que te lo recomiendan, otros no. A nivel general o nacionalmente se recomienda el uso de cubrebocas para los de primer contacto y el N95 se deja nada más para los médicos que tengan contacto directamente con secreciones. Por ejemplo, en Bogotá, donde se pierda la sana distancia, se recomienda el uso del cubrebocas, pero no en general en la calle. Por ejemplo, si yo me subo al transporte público, si yo entro a un mercado y entonces una persona se me acerca más de 1 metro, de medio metro, porque hay mucha aglomeración, entonces en ese momento sí se recomienda el uso del cubrebocas, mientras no. En España, por ejemplo, apenas se está estudiando qué hacer, así lo dijeron las autoridades. En Estados Unidos, por ejemplo, la CDC recomienda el uso del cubrebocas de manera general cuando estés en la calle. Entonces, aquí en México no duden que nos están insiste y insiste, porque obviamente no hay el recurso de que no usemos cubrebocas en la calle, pero la realidad es que países que han resuelto este problema, como Japón, como Corea del Sur, como China, sí determinaron desde un inicio que todo mundo en la calle utilice cubrebocas. Y obviamente entendemos que los cubrebocas de tela común, por ejemplo, si yo hago un cubrebocas con mi camiseta, no es 100%, pero ya hay, por ejemplo, en la revista Journal of Medical Virology, ya lanzaron artículos que tú puedes hacer un cubrebocas con esta camiseta, pero le tienes que poner 4 o 5 capas y entonces sí te detiene el 99% de los virus o de las gotitas que salen de la boca. Entonces, el tema del cubrebocas, un consejo personal es úsenlo, no les va a hacer absolutamente daño. Mientras se descubre si servía o no servía, si ustedes lo usan y resulta que en el peor de los casos no servía para nada, no pasó nada. Pero si ustedes no lo usan y se determina que sí servía, pues ustedes se perdieron de ese beneficio. Aplausos por favor para terminar Doctor News con este señor. Es un taxista de Pachuca, en el cual le pone literalmente médicos y enfermeras servicios gratis. Señores taxistas, apoyen al personal de salud, de verdad, hoy necesitamos todos de todos y es muy importante este tipo de acciones. Didi lo puede hacer a lo grande, pero este señor que lo puede hacer a pequeña escala en su taxi, bravo, de verdad, aplausos a estas personas. Muchas gracias por ver Doctor News, que tengan excelente día, bye bye.